Bien, bienvenidos chicos al curso de álgebra, perdón. Vamos a ver el tema de planteamiento de ecuaciones. Bien, aquí tenemos un cuadro similar como ustedes tienen en su ficha de trabajo. Bien, vamos a tocar algunos puntos que siempre se repiten en los problemas de ecuaciones. Bien, tenemos dos columnas. Una que es forma verbal, que significa que cuando el problema está escrito, te dan un enunciado escrito, y la forma simbólica, cuando tú tienes que traducir este escrito a símbolos, es decir, utilizando incógnitas y números. Bien, en el primer cuadro nos dice un número aumentado en 5. ¿Nosotros conocemos cuál es ese número? No, ¿verdad? Como nosotros no sabemos cuál es el número, ponemos X. Bien, acá dice un número. Aumentado. ¿Qué significa aumentado? Aumentado significa suma, es decir, vamos a poner el signo del más. Nos dice un número aumentado en 5, es decir, que a la X, a nuestro número, le vamos a sumar 5. Entonces, este enunciado, un número aumentado en 5, se traduce a X más 5. Bien, veamos en el siguiente caso. Tenemos X menos 2. X vendría a ser un número. La resta sería disminuido en 2. Entonces escribimos un número disminuido en 2. Bien, un número disminuido en 2. Aquí arriba nos dice un número aumentado en 5, X más 5. Un número disminuido en 2, X menos 2. Ahora, otro tipo de enunciado nos dice el doble de un número, coma, aumentado en 6. ¿Cómo sería aquí? Sería el doble de un número. El doble de un número. Aquí recién va la coma. Sería 2x, el doble de un número, 2x, aumentado en 6. Sería más, porque aumentado significa más, 6. El doble de un número, 2x, aumentado en 6. 2x más 6. Pero mira, acá hay una cuestión. Aquí, cuando te pongan el doble de un número, o el cuádruple de un número, o el triple de un número, y después de la palabra número va la coma, se pone 3x más 6, 2x más 6, dependiendo de la cantidad que te están indicando, sin ningún paréntesis. Pero aquí, en donde te dicen el doble, coma, de un número aumentado en 10, cuando va después de la cantidad, la coma va entre paréntesis. Sería 2, abro paréntesis, un número X aumentado más 10. ¿Vieron la diferencia? Aquí te están diciendo el doble de un número, coma. El doble de un número, coma, aumentado en 6. Y aquí te dicen el doble, coma, de un número aumentado en 10. Es decir, que en el primer enunciado solo te están diciendo el doble del número. Y en el siguiente te están diciendo el doble, pero del número aumentado en 10. Tienes que darte cuenta en el orden de la coma. Otro punto que también siempre viene en los problemas es cuando te dicen la suma de dos números consecutivos. La suma de dos números consecutivos es igual. Primero, nuestro primer número que no conocemos va a ser X. X. Bien.
y nos piden la suma del siguiente para que sean consecutivos. Vamos a sumarlo y vamos a abrir un paréntesis y vamos a sumar a este x más 1. Esto sería la suma de dos números consecutivos. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, si esto fuera 5, si x valdría 5, vamos a sumarlo. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. ¿Son consecutivos? Sí. Es por eso que se pone x más 1. Si continuara el otro sería x más 2, x más 3, dependiendo de la cantidad que te piden. Pero acá solo te piden de dos números consecutivos. Bien, esta simbología de aquí, ¿qué significa? La mitad de un número. La mitad de un número. La mitad de un número. Este es nuestro número y al dividirlo en 2 le estamos quitando la mitad. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos aquí, por ejemplo, 2x menos 6 es igual a x. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que, bien, esto nos quiere decir, esta simbología nos quiere decir que el doble de un número disminuido o restado en 6 va a ser igual al número. Restado en 6 va a resultar ser el mismo número. Entonces, es el doble de un número restado en 6 es el mismo número. Entonces, el doble de un número, coma, restado o disminuido en 6 resulta ser el mismo número. Resulta ser el mismo número. Entonces, recuerda que la posición de la coma es muy importante en la lectura de un enunciado. Si vemos aquí el doble de un número, te está hablando de todo esto, sin ningún paréntesis. Pero cuando va después del valor que te digan, el doble, coma, de un número aumentado en 10, va en paréntesis. Bien, cualquier duda mediante la plataforma para ser respondido y vamos a seguir reforzando lo que es el planteamiento de ecuaciones. Bien, chicos, gracias.